Ladies and gentlemen, thank you very much for attending our meeting here. I would like to take this opportunity to thank our colleagues, Sanantur and Injercap, for inviting me to come and having a short meeting with you. Señoras y señores, muchas gracias por haber venido. Quiere aprovechar la oportunidad para agradecer a sus colegas haberle dado la oportunidad de tener esta conferencia con ustedes. I'm here just to share with you my experience of more than 15 years in hair transplantation, from starting FUT technique to now FU technique. Y quiere compartir con ustedes su experiencia de 15 años haciendo trasplantes capilares, desde las técnicas originales de hace unos años a las técnicas modernas que emplean hoy en día. This is only discussion. We'll discuss together. I want to share over the 30 patients which I have done in all procedure, hair transplantation starting from 1960, and then at the time go, every day the procedure is modified from FUT to FEE, now DHI procedure and robotic. Quiere compartir también con ustedes pues, la experiencia de estos más de 10 años en los que ha trabajado con miles de pacientes y han pasado de la técnica original, que era FUT, a la técnica FUE, que emplea pues, un avanzado sistema robótico para la extracción capilar. First of all, I would like to assure you that in Turkey we are doing hair transplantation more than any other country of the world, and many patients come to Turkey. This is when we go outside and we discuss with other people, they are talking about that people choose to go to Turkey just because of cheap. But I don't want to agree about that issue. I know that people choose to come to Turkey for hair transplantation because we are doing this job in a good way, because we do many patients, and as you know, this is a cosmetic surgery. I'm a plastic surgeon, and if you do more, that means you get more experience. Turquía es el país líder en número de intervenciones en trasplantes capilares en el mundo. A menudo el doctor nos cuenta que oye argumentos como que la gente va a Turquía únicamente por el precio, que es más barato que en otros lugares, pero él no está de acuerdo con ese diagnóstico. En Turquía es donde más experiencia tienen, donde más trasplantes se están haciendo, y su prioridad es dar un servicio de calidad y hacer un trasplante en buenas condiciones, en óptimas condiciones. Por eso él, como especialista y como cirujano, tiene la seguridad de, a través de la práctica que ha obtenido estos años, puede dar un servicio de calidad. In collaboration with Sanantur and Injercap, with my clinic in Turkey, my clinic is in Istanbul, and it's one of the biggest hospitals in Istanbul, in Turkey. It's in a JCE program. So what I want to assure to you, we always take care of our clients who are coming in Turkey, just from the airport to the hotel, hospital, back to airport, in a good way, in very good organization. Right now we have done more than 5,000 patients from Spain together with Sanantur, more than 5,000 without any problem, and we are still doing this job in a proper way. We have a good team here, and I have good support from my colleagues here in Spain to do this job in a good manner. En la realización de este trabajo, como saben, están asociados con Injercap y con Sanantur, pero además él tiene su una clínica prestigiosa en Estambul, donde lleva mucho tiempo haciendo trasplantes, y como decía, su prioridad es que el paciente reciba un servicio
satisfactorio desde el momento en el que llega al país, en el aeropuerto, cuando son recibidos, son atendidos, alojados, se hace la intervención, hasta el momento en el que dejan finalmente el país. Su prioridad es siempre dar un servicio óptimo y en los últimos años han hecho más de 5.000 intervenciones con pacientes españoles sin haber tenido ningún tipo de problema. As we know, many Spanish people are coming to Istanbul for this hair transplantation, and the techniques which we are using is FUE technique. Before I used to use FUT, now FUE techniques. In this combination, I have my special techniques, which is called feeding FUE techniques, which I use to put some kinds of nutrients in the grafts to increase rate of survival of grafts. Como todos sabemos, hay muchos pacientes españoles que están yendo a Turquía para hacer este procedimiento. El procedimiento que utilizan ahora mismo es el que se conoce como FUE, que consiste en el implante de unidades foliculares 1 a 1, y además él emplea una técnica adicional que ha desarrollado que consiste en añadir nutrientes al injerto antes de ser implantado para asegurar así una mayor probabilidad de éxito y una mayor duración. As a director of medical team of Sanantur and Injercap, I'm also a member of International Society of Hair Transplantation, which is a very big organization, and we meet always just for doing discussion and discussing about research which is going on, how we can improve this surgery of hair transplantation. Y como responsable del área médica en el área de injertos con Injercap y con Sanantur, él es además miembro de la Asociación Internacional de Implantes Capilares, que se reúnen periódicamente para discutir novedades y están al tanto de los últimos desarrollos y últimas investigaciones en el área. As we know that hair transplantation is not as easy a surgery as you think. Many people think that hair transplant is a surgery, but from my experience, it's not easy surgery. You must have experience when you do this surgery. You must know what's the reason of hair loss to the patients. You must know what the quality of hair, and you must know expectation of the people who want to have hair transplantation. So if you do combination of these things, if you do combine, and if you have experience, I'm sure that you can get a good result in hair transplantation. Mucha gente piensa que el trasplante capilar es solamente, lo conciben como una cirugía. El doctor no lo considera solamente una cirugía, no es una cirugía en sí, sino que se compone de otros factores que aseguran el éxito. Es necesario conocer las expectativas del paciente, las razones por las que ha perdido el cabello, el tipo de cabello del que dispone, y si sumamos estos factores, el conocimiento y estudio de estos factores, con la experiencia que han desarrollado a lo largo de estos años, pues es cuando se puede ofrecer un servicio con una altísima probabilidad de calidad y de éxito. Don't afraid about condition of Turkey. Turkey is good country. Istanbul is a big city. If you will come, you will have your surgery, and you are sure to have a good result from us, and also to have a tour in Istanbul. Dice que además Estambul es un gran país, Turquía es un gran país, Estambul es una capital muy importante en la que hay mucha seguridad, y les asegura de que si viajan para realizar el procedimiento, la intervención, pues podrán disfrutar no solo de la garantía de éxito en el implante capilar, sino también de unas agradables vacaciones y una visita muy placentera. So I always tell my patients that if you do something good, you always get good results. When I say result, it's not that only hair, that if you do your surgery in a good way and then you make people happy, people will see these guys and who had their surgeries, and he always be a reference for you. And I remember that when we starting this
work together with Sanantur in Injercap. We're starting with a few number of patients, but as the time went, our patients increases, and this increase is just because of our results. If we could get a bad results before, we couldn't have any chance to increase our numbers of patients. But as the time go, we always getting more and more clients by reference. I always believe that if you do your things in a good way, as we do now, many people will come, and I expect to get more clients from Spain and other countries. El doctor dice que él siempre ha creído que si haces las cosas bien obtienes buenos resultados y buenas consecuencias. Por eso, haciendo bien el trabajo, desde cuando empezaron hace unos años a colaborar con Sanantur y eran pocos clientes, gracias a un trabajo bien hecho y unos buenos resultados, pues la confianza de esa gente se fue trasladando a sus allegados, se fue difundiendo boca a boca, y ahora ha crecido muchísimo el número de pacientes. Y por tanto considera que la clave es seguir haciendo un buen trabajo para que la gente esté satisfecha, sea feliz con el tratamiento y con los resultados, y se lo siga recomendando a mucha gente para que siga yendo mucha gente de España a hacer el tratamiento a Turquía. So thank you very much, my colleague Sanantur and Injercap, and also I would like to take this opportunity to thank my team in Turkey, because I'm not alone. I'm just a director of medical team. We are more than 30 doctors who are working in this hair transplantation in Turkey. So I would like to ensure that we will do everything for you and for our patient so that we will get a good results. Muchas gracias al personal de Sanantur, y además quiere aprovechar la oportunidad para dar las gracias a su equipo en Turquía. Ha venido él en representación del equipo, pero se trata de un equipo de más de 30 médicos que trabajan en el área de trasplantes y que posibilitan pues, dar el servicio y la calidad que están ofertando. Creo que eso es todo. Gracias. Ahora vamos a pasar a la parte médica que va a explicar el doctor Muba, ¿vale? Que va a estar explicando el antes y el después de las técnicas que se han realizado. This is one of my patients. I want to show he had a surgery before, and the second surgery we do by using a FUE technique. And I want to explain my technique. When I say the patient's name is there, and the hospital is Medicana Hospital, or one of the biggest hospitals in Turkey, and technique is FUE, gold punch. When I'm starting, why I'm using gold punch, I have realized that when you are using a gold punch, you just remind a minimum scar to the donor area. This is very important in FUE technique. And the other things in technique, when we are talking about technique, you know, in hair transplantation, it's not all the patients who has baldness are candidate for hair transplantation. In hair transplantation, the important thing is donor area, you know, because what we do is we are believing taking hair from the backside, which is genetically is not has genes to be lost, and implant to the empty spaces. But if some of the clients, if some people who has baldness like myself and have a poor donor area, then that means you can't have chance to have a hair transplantation. Va a explicarnos en qué consiste el procedimiento. Aquí, por ejemplo, se trata del caso de un paciente que fue operado en la clínica Medicana, que es una de las clínicas más importantes de Estambul, y fue operado por el doctor. Para la operación de este paciente se utilizó la técnica FUE, también conocida como Gold Punch, que consiste
o que minimiza los daños en la zona donante, en la zona de la que se extraen los folículos. Como ha explicado, la clave en los trasplantes capilares está en realidad en la zona donante, no en la zona receptora. En la zona donante debe haber suficientes folículos y ha de ser tratada adecuadamente, porque se trata de un cabello, de un folículo que genéticamente está preparado, está programado para no caerse, dado que pertenece a una zona en la que no hay caída del cabello. Por tanto, en su opinión, es la técnica más adecuada para minimizar el daño en la zona donante y extraer el cabello necesario. No obstante, no todo el mundo es adecuado para este procedimiento. Él se ponía como ejemplo, depende de cómo sea la zona donante, la zona de la que se van a extraer los folículos. It's normal, it's 3 stages operation. As I said, 3 stages operation. The first stage is extractions, and when you extract follicles, you put in a special solution, ATPase and oxygen. You know, if you separate a hair from your body and put somewhere, then it may be undergo necrosis or something that it won't function when we implant. But I use a special nutrient solution to reserve the grafts and to make sure that these grafts are not undergoes any trauma. And the second step is normally to design a new line. Normally, this is one of the good challenge. I mean, most of the patients like to have a line which is more lower, but when we discuss with our patients about line, we normally have a criteria to put a line which is more naturally. And if you explain to the clients and tell the patients a reasonable line, then we'll be able to go on. En el trasplante capilar hay diferentes fases. La primera fase se llama la extracción, en la que, como decíamos, se extrae el folículo. Una vez extraído el folículo, este ha de constituir el implante, el trasplante, y ha de ser conservado adecuadamente, porque si no puede haber necrosis, puede morir y no sería viable para ser implantado. Los especialistas, preservan estos folículos en una solución especial con oxígeno, a la que añaden estos nutrientes que les citaba anteriormente, que permiten enriquecer y mantener adecuadamente ese cabello para cuando sea implantado haya una mayor probabilidad de que se mantenga. La segunda fase es la del diseño de la línea del pelo, digamos en España las entradas. Muchos clientes, cuando hacen el procedimiento, tienen la tendencia a solicitar que la línea del pelo se ponga muy abajo, pues, muy lejos de donde la tienen ahora, incluso pues, a mitad de frente, lo cual no resulta natural ni estéticamente adecuado. Entonces el doctor se toma cuidado especial, asesora al cliente para que la línea de pelo en la que se van a realizar los injertos tenga un aspecto natural y que estéticamente sea adecuada y agradable. Some of the clients, I mean, they want a line which they cannot be natural for themselves. So we as the doctors, we have to advise the patients the truth about hairline, because if you draw a wrong hairline and doing a wrong hair implantation, the reverse is difficult. Como decía antes, hay muchos pacientes que tienen unas expectativas en las que esperan que la línea de pelo quede por debajo de lo que sería aconsejable. El papel del doctor en estos casos, como decíamos, era el aconsejarles adecuadamente para que tengan un implante y una línea de pelo que parezca natural y que sea, digamos, lo que se esperaría de su línea de pelo originaria, que no resulte artificial o pueda quedar diferente a cómo era su pelo. Es importante esta consulta con el doctor y estar en manos de buenos profesionales que te orienten adecuadamente, porque una vez implantado el pelo es difícil de retirar y es difícil de corregir. Because our aim is always to get a natural and good result, so that if
after operation, if someone will look at you, no one will notice that you had a hair transplantation. Porque el objetivo de los doctores y de este procedimiento es que el implante tenga un aspecto natural, que no parezca un implante, de manera que cuando una persona nos vea un tiempo después del implante no haya ningún indicio, ninguna pista de que no es pelo natural, de que ha sido un implante. After drawing a reasonable good hairline, and then normally we opening canals. When we are opening canals, normally it's very technique because we are looking to the direction of hair, normal hair, original hair, and opening canals according to the direction of original hair. So this will help that when the hair will grow, the naturality will be much more better compared to random way of opening channels. And we are opening by using a sapphire technique. Yeah. A continuación, el proceso siguiente, el paso siguiente consiste en abrir los canales, digamos las líneas de puntos en las que se injertarán los folículos. Este paso es también fundamental, dado que si no se colocan cuidadosamente o siguiendo la disposición natural o la dirección natural de nuestro propio pelo, el efecto resultante puede resultar artificial y puede resultar obvio que no es un pelo natural. Por eso estudia cuidadosamente dónde colocar los pelos en lugar de colocarlos simplemente donde caigan, al azar. Para ello utilizan unos cristales de zafiro que realizan microincisiones y que permiten colocar los pelos uno a uno. And the final stage normal is implantation. It depends on the number of grafts, but the things which I want to tell you is that many of the patients, they come there, they say that they want doing a negotiation that I want to have 5,000 grafts from my backside or something like that. Let me tell you one thing. I mean, if you are doing this surgery, the important key to know that if you extract grafts from the backside, you must make sure that you will not destroy the donor area. This is the most important things. Respect the donor area. This is the key point of hair transplantation. Y la última fase es el implante dentro de esas incisiones. En este punto hay pacientes que desean que se les implanten pues, 5.000 folículos o incluso más, y el doctor llama la atención sobre el hecho de que la parte importante, como decíamos antes, más sensible es la parte donante. El pelo se retira del lateral o de la parte trasera de la cabeza, y es muy importante tener en cuenta que no podemos extraer más pelos de los que permite de los que tenemos, porque se puede dañar la zona donante y el efecto sería de nuevo muy poco natural. If you not do very careful this procedure, I have many cases, people coming from different centers to have problem of baldness in the backside because of poor harvesting technique. Si no se tiene cuidado con este procedimiento, con este aspecto, los resultados pues, pueden ser muy negativos. El doctor ha tenido muchos pacientes de otros institutos, de otras clínicas, en las que se les han extraído pues, sin cuidado o demasiados folículos del lateral o de la parte trasera de la cabeza, y el resultado pues, era muy poco natural y muy poco deseado, y han tenido que intentar reparar esa zona de los efectos no deseados. All these three stages needs very sensitive, very experienced, because in every stage, from extraction, opening canals, and implantation, all need experience. Las tres etapas, las tres fases que hemos descrito son extremadamente delicadas, y si no se hacen con suficiente experiencia, con suficiente destreza, los resultados no son los adecuados o los esperados. Por tanto, es muy importante estar en manos de un profesional con mucha experiencia. The important is not only to extract many grafts,
from the donor area and implant it. The importance is to extract the quality grafts which will grow after implantation. La clave en este procedimiento no es extraer un alto número de folículos de la zona donante para hacer el implante, sino la clave está en la calidad de esos injertos que se han extraído para que luego sean, funcionen como implante adecuadamente. And after implantation, there is a duration of post-op care. This is also important, and I always tell my all clients that when I do a job is 50%, and also their job is 50%, because you can do a good hair transplant, but if care is poor, then the amount of wastage graft will be much more. Y después de que se realiza el implante, llega la fase postoperatorio. En su opinión, la fase de postoperatorio es tan importante como el propio implante, porque si el implante se ha realizado adecuadamente y se ha realizado con éxito, pero el cuidado postoperatorio no es el adecuado, se pueden echar a perder, se pueden perder muchos de los folículos implantados. Por tanto, es importante que igual que hace su trabajo con mucho cuidado y con mucho mimo, el paciente después siga las indicaciones y haga la fase postoperatoria con el máximo rigor y cuidado. We do hair transplantation in women, in men, beard transplantation, eyebrow transplantation too. Hacen todo tipo de trasplantes, capilares en la cabeza, en el cuero cabelludo, en la barba, también incluso en las cejas. Hay muchas variedades, también a hombres, a mujeres. And we have successful in all cases. Y tienen éxito en todos los casos. More than 30,000 patients. Más de 30.000 pacientes. You can see from the pictures some of the clients who didn't put much. It's some of them 4,000 follicles, and then you can see a very natural good result from there, from 1 month, 3 months, 6 months, 10 months. Como pueden ver en las fotos, son casos de diferentes pacientes, algunos que han llegado incluso a los 4.000 folículos implantados, y podemos ver que el resultado final siempre es el adecuado. Podemos apreciar en las fotografías la situación inicial a 1 mes, a los 3 meses, a los 6 meses y a los 10 meses del trasplante. As this is a cosmetic surgery, I mean, I'm a plastic surgeon, that's why maybe my result is good. Everyone cannot have this kind of, I mean, some of the people, they think that just to take a graft and put it, you must think and put it in a good way. Se trata de un procedimiento de cirugía cosmética, y en ocasiones la gente cree que pues cualquier médico especialista lo puede realizar. El doctor es además cirujano plástico y tiene, como dice, mucha experiencia, y entonces los resultados no son los mismos en el caso de hacer el procedimiento con una persona que tiene menor capacitación y que no tiene la experiencia del doctor Mubarak. But before doing this hair transplantation surgery, you must talk with the patients and ask many questions about their hair, when the hair is starting to drop, is it genetics, is it just because of hormones or something like that. So before doing all these surgeries, first of all, you must do conversation with patients to know everything about hair loss. Pero antes de hacer este procedimiento es muy importante el tener una consulta con el paciente para conocer cuál es su caso, cuáles son sus problemas de cabello, cuándo perdió el pelo, qué es lo que lo motivó, si hay factores hormonales o factores genéticos, porque cada paciente es distinto. Para que el resultado sea bueno, esta consulta y esta entrevista directa con el paciente es muy importante, como dice, para seguir manteniendo estos excelentes resultados. Female hair transplantation is much more difficult compared to male hair transplantation.
El trasplante de pelo en mujeres es más complicada que en hombres. Because most of the reason for female is different compared to male. Because male 90% is genetics, but female the reason is much different. La diferencia en esta dificultad, en estos dos casos, viene dada del hecho de que la causa que motiva la caída del cabello en los hombres, en el 90% de los casos se debe a la genética, tiene motivos genéticos, mientras que en la mujer concurren causas muy variadas y dependiendo de estas causas la dificultad del éxito en el trasplante es mayor. Okay, thank you very much. I have talking too much. I forgot that this is a discussion, so maybe if you have any question, you can ask.